decimos bienvenido. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta maravillosa tarde de volvernos a presentar desde el santuario de vida y paz hacia todos aquellos que nos están mirando, que nos están escuchando, y que tu palabra corra y sea glorificada. Aprovecho la ocasión para orar, Señor, por la situación actual, pidiéndole, Señor, que tome en sus manos este momento, esta hora, dirigiéndonos a todos aquellos lugares donde haya un enfermo, donde haya alguien con una necesidad, donde haya alguien con luto, con tristeza, con situaciones adversas, con tempestades, con todo aquello, Señor, que es contrario a una vida de paz. Vengo en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, porque sabemos que nos escuchas, porque estamos aquí ante el trono de la gracia y de la misericordia, donde somos escuchados y donde somos aceptos ante el amado por la sangre del nuevo pacto y aquel que dijo consumado es, donde el velo del templo se rasgó en dos y podemos entrar confiadamente al oportuno socorro, Señor. Así que aquí vengo, Señor, a solicitar su favor en este momento, Padre, para exponer y expresar esta palabra a aquellos que la necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, me apropio del poder de la sangre de Cristo y la extiendo hasta ese lugar donde soy escuchado, donde somos mirados en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la oportunidad de esta tarde maravillosa que usted nos ha regalado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que nos volvamos a ver, a encontrar por este medio. Un abrazo desde acá del santuario de vida y paz hasta ese lugar donde usted está, ahí en familia o solo, como esté, en esta maravillosa tarde. Yo espero que se encuentre bien. Dios primero y la paz de Dios gobierne tu corazón. El mensaje de hoy titulado Jesús sana a un leproso. Y está basado en el texto de Marcos, libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 en adelante. Cada vez que leo este pasaje me lleno de mucha emoción, me lleno de mucha alegría saber que Dios pudo hacer un milagro en este hombre y que la puede hacer en cualquiera que necesite un milagro de parte de Dios. Así que cada vez que leo se llena mi corazón,
me lleno el corazón porque Dios es bueno y Jesús una vez más expresó su bondad para con este enfermo, leproso y pecador a la vez. Leo para ustedes. Abran sus Biblias ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. La escritura dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Dejémoslo ahí. Es interesante este texto de la palabra de Dios. Debemos comprender que este milagro sirve como un ejemplo de las muchas obras de poder que el Señor Jesús realizó en su gira por Galilea. Bueno, la lepra es una enfermedad repugnante, de verdad, que conduce paulatinamente a la muerte. Antes, en los tiempos de Jesús, y muy atrás, en los tiempos de Eliseo, y mucho más atrás, y ahora en el tiempo moderno, pues la lepra siempre ha existido. Pero antes la lepra era sinónimo de muerte. Ya en este siglo XXI ya es tratable, es curable, es un virus que afecta a la piel y ahí se carcome hasta los huesos. Cuando una persona padecía de lepra, bueno, en aquellos tiempos, pero sus características era picazón, hinchazón, partes blancas, que rojizas, que producía dolor muchas veces, ardor, se pegaba la carne a la ropa, la piel, ¿verdad? Supuraba sangre, que pus en algunas ocasiones, en varias partes del cuerpo donde la lepra se originaba, por ahí habían olores ingratos. Era repugnante la enfermedad porque a un leproso de pronto le dolía, le picaba, a la vez le ardía, especialmente en las noches cuando había frío o calor. Y entonces sufría, un leproso sufría porque era una especie de cáncer de piel, por así decirlo. Se consideraba la lepra como una inmundicia. Trataba el cuerpo de dar un olor repugnante y a los leprosos como intocables. Es decir, se les exigía que vivieran apartados de las ciudades y aislados de la sociedad. En otras palabras, los leprosos eran rechazados, se quedaban fuera de las murallas de las ciudades y a veces vivían en las tumbas, en lugares llamados leprosarios, despreciados. La lepra incapacitaba al enfermo a acercarse al templo según la ley, a rendir culto a Dios, puesto que la lepra se veía como símbolo de pecado. Tenían que llevar cubierta la boca, gritar a todos los que se le acercaran: inmundo, inmundo soy, no se acerquen, soy inmundo. Y si violaban esta regla, la gente muchas veces los apedreaba. Entonces eran humillados, eran condenados, eran rechazados, eran despreciados y eran olvidados. Es increíble esto. El leproso sufría, los leprosos sufrían, las leprosas sufrían. A veces habían familias enfermas enteras en un leprosario o en tumbas o afuera de las ciudades de aquellos tiempos. Pero el dolor del leproso más severo era el del alma, de adentro hacia afuera, más que del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque más que estar enfermo y ser rechazado, despreciado, humillado, condenado y olvidado por la sociedad, el ser rechazado por su propia familia y ser separado de ella era lo que más dolía a un leproso.
o a una leprosa. Eso era terrible, tremendo, ser separado de su esposa, de sus hijos. La lepra era separación de todo. Y la lepra hacía que todo, totalmente todo se perdiera. Y por eso es que la lepra es vista como pecado, porque separa el pecado del hombre de Dios y de sus bendiciones. Vamos a ver a lo ancho y largo de esta historia de este leproso algunas cosas, por lo menos 3. La primera de ellas, veamos la actitud del leproso en el versículo 40. Y mire qué hermoso. Vino a él un leproso. Este leproso viene a Jesús y ruega, rogándole, hincada la rodilla, una actitud de reverencia, de respeto. Le dice, si quieres, humildad, puedes limpiarme. Bueno, en aquel tiempo, como dije ahora al principio, la lepra era considerada símbolo del pecado. Porque de igual forma que la lepra destruye, mi amiga, mi amigo, escúcheme bien, mi hermana, mi hermano. De igual forma que la lepra destruye, así el pecado tiene poder destructivo tanto para el cuerpo como para el alma. ¿Lo entendió? ¿Me escuchó? Bien, aquel leproso de alguna manera lo sabía. Mire, se acerca a Jesús reconociendo su condición. Se atreve a acercarse a Jesús a pesar de ser un acto prohibido por la ley. Además, sabía que necesitaba ser purificado primero de adentro hacia afuera. Y por eso vino a Jesús rogando, postrándose de rodillas y pidiendo limpieza. ¿Limpieza de qué? Bueno, era entendible porque los leprosos tenían que presentarse ante el sacerdote, y voy a llevarlos a la cita bíblica de Levíticos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llagas de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Este hombre se estaba jugando el chance, pero se estaba dando la oportunidad. Ha venido al indicado. Él en su alma, en lo profundo de su ser, reconoce que Jesús es una autoridad divina. Le reconoce como tal, como el Señor, para arrodillarse a hacer un acto de reverencia, de adoración. Reconoce que Jesús es el Señor, el Salvador, el Sanador, el Mesías. ¿Cómo llega a saberlo? Cuando Él le pide que si quieres puedes limpiarme. Está poniendo a Jesús en la posición de un sacerdote del Antiguo Testamento que así puede evaluarlo y puede dar un diagnóstico y que puede declararlo o inmundo o puede declararlo limpio. Y Él viene por limpieza. Él sabe bien en su corazón que Jesús no lo va a declarar inmundo, sino limpio, y pide limpieza. Mire qué interesante, cómo vemos una fe tan sencilla que se mueve, una fe verbo en este hombre. ¿Limpieza de qué? Mire, de adentro hacia afuera, de la lepra de adentro. La del alma, que era peor que la del cuerpo, porque la lepra del cuerpo lleva a la tumba al cuerpo cuando muere. Pero la lepra del alma, mi amiga y mi amigo, escúcheme bien, lleva al infierno. Ahí está la máxima. Al alma, a la condenación eterna. La lepra del alma,
Domingo pasado hablé de la falta de paz en el alma de muchos creyentes y de mucha gente. Pues una característica de la lepra es la falta de paz, un síntoma de la lepra del pecado. Y este hombre se acerca con aquella humildad y le dice: ¿quieres limpiarme, Señor? No soy digno de estar ante ti. Dobla su rodilla. No me rechaces. He sufrido tanto en cuerpo y en alma. Y creo, por así decirlo, que solo tú puedes limpiarme. A su nombre, gloria. Cómo me gusta la actitud de este leproso, que en humildad reconoce su necesidad. ¿Cuántos leprosos espirituales no hay en el mundo? Aún en las mismas iglesias, que no reconocen su condición, que tienen malas actitudes. Saben bien que lo que están practicando los está matando. Saben bien que el pecado que están habituando siempre, haciendo siempre, los va a llevar al fracaso. Y sin embargo, tienen malas actitudes, no se arrepienten, tienen necesidades, pero no vienen al Señor de la necesidad, al Señor que puede limpiar la necesidad, al Señor de la sanidad, quise decir, que trae sanidad, solución a cualquier necesidad que puede darse en cualquier leproso espiritual. ¿Quieres limpiarme, Señor? Mire, aquel leproso había escuchado del Señor, posiblemente allá en el leprosario. Quizás alguien le habló, otro leproso quizás. O bien andando escuchó la voz de que Jesús andaba por ahí y aprovechó la oportunidad de acercarse a aquel. Una convicción de adentro hacia afuera le dice: tú eres un leproso físico, pero eres un leproso del alma, eres un pecador y necesitas ser limpio. Y se llenó de fe. De fe. Y salió de esa cueva de muerte y vino al autor de la vida. ¡Qué manera! ¡Qué actitud de hombre! Se dio una oportunidad. Mire, mi amiga y mi amigo, mi hermana y mi hermano, dése la oportunidad de acercarse a Jesús. Dése la oportunidad de venir en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Jesús es Salvador, Él es sanador, Él es restaurador, Él es libertador, Él es alguien que hace justicia de derecho a los que padecen violencia. Cualquier necesidad que tengas, tráigasela, venga al Señor, venga a Cristo. Se acercó confiado este leproso de que Jesús podía perdonarlo y podía sanarlo. Esta es una buena actitud que muchos necesitan. Número 2. No es solamente la actitud, vemos, porque cuando yo leo y estudio, enseño y predico de esto, esta es la actitud que debe tener todo hombre y toda mujer ante el llamado del evangelio. Pero en este caso es un leproso que no ha recibido ningún llamado, se acerca y él sabe que ahí está su solución. Segundo, vemos la otra actitud, la compasión y el amor del Señor en el versículo 41. Y Jesús, dice la palabra, teniendo misericordia. Mire usted qué tremendo es. Jesús se compadece, se llena de misericordia de él. Me imagino la condición de aquel leproso. Aquellos ropajes sucios, ensangrentados, malolientes, el rostro desfigurado, sus manos desfiguradas, envueltas en telas todas llenas de suciedad, sus pies. Estoy seguro que Jesús se compadeció. Se llena de misericordia, dice la palabra. Y extiende la mano. Extiende la mano, dice la palabra de Dios, y le toca. Mire qué actitud la de Jesús. Y le dice: quiero ser limpio. Mire lo que va a suceder aquí en este versículo.
En otras palabras, aquel leproso en su condición de pecador pide misericordia. Ahí humillado de rodillas, en Jesús estaba en limpiarlo o rechazarlo y declararlo inmundo. Ya lo era, pero Jesús tenía que soltar la palabra: eres un inmundo, no te acerques a mí, está prohibido por la ley que me toques. Pero fue todo lo contrario. Y esto es lo que hace la misericordia y la gracia de Dios. Esto es lo que hace hermoso esto. La compasión y el amor del Señor se manifiesta. El leproso lo sabía, podía ser rechazado, pero por lo menos se había dado su oportunidad. Él se arriesgó, su futuro estaba en las manos del Señor. Y aquel día, en aquella hora, en aquel minuto, en aquel segundo, en aquella milésima de segundo, se dio la oportunidad y se dejó caer en las manos del Señor. ¡Wow! Si hubiese ido al templo para ser valorado por un sacerdote, lo hubiesen declarado inmundo. Yo me imagino que ya había ido. Ya había ido tiempo atrás. Y la religión lo que hizo fue declararlo inmundo. Fue declararlo rechazado. Fue rechazarlo, fue condenarlo, fue mandarlo a que se metiera un leprosario y no apareciera por nada, por cuanto era inmundo, inmundo, inmundo. Pero aquí viene la compasión del Señor y el amor del Señor. El único que podía declarar eso no lo hizo, sino que dice la palabra que teniendo misericordia de él, extiende la mano y le toca. Era prohibido. Era prohibido tocar a un enfermo de lepra. Ningún rabino, ningún maestro hacía eso. Pero Jesús es el Señor. Él creó a aquel hombre sano cuando vino al mundo. Él creó todas las cosas bien. Pero el pecado fue lo que ocasionó la muerte y la enfermedad en la raza humana. Y el autor de la vida estaba en aquel momento ante aquel hombre y estaba lleno de misericordia. El que podía condenar no lo hizo. El que podía rechazar no lo hizo, sino que extiende su mano y le tocó. Qué interesante esto. Porque el Señor no lo humilla, no lo rechaza, no lo condena. Todo lo contrario, como dije al principio, Él extendió su mano y le toca. El Señor no se aleja del leproso, ni se inmutó ante él. Es decir, no se asustó, ni se llenó de asco, ni lo mantuvo a la distancia. No tuvo repulsión de él, no se puso a vomitar y a pedir que se lo alejaran de él, ni tomó piedras para correrlo. Todo lo contrario, Jesús se acercó y no solo eso, sino que extendió la mano y lo tocó. Y mire lo hermoso, fue Dios quien vino al hombre y nos tocó. Fue Dios quien vino a la raza humana y abrazó al hombre. Fue Dios quien tomó el lugar del pecador en la persona de Jesús y fue a la cruz del Calvario en lugar del hombre. El Señor Dios Todopoderoso, en la persona de Cristo, ahora extiende la mano y toca a aquel leproso que representa al pecador y a todos los pecadores, donde fue Dios quien extendió su mano y sanó, libertó y también salvó al ser humano que se acerca en fe, como este hombre se ha acercado en fe. Una palabra suya habría bastado, pero le comunicó su amor y compasión, mi amiga y mi amigo, mi hermana y mi hermano.
le mostró, le comunicó su amor y compasión, porque Cristo no solamente era el Salvador poderoso, sino el amigo afectuoso. Qué maravilloso esto. Como el Señor, puro, sin mancha, sin pecado, se acerca a aquel hombre pecador, sucio. Le dijo esta palabra: quiero. Wow, Dios siempre quiere. Él quiere salvarte. Él quiere sanarte. Él quiere bendecirte. Él quiere prosperarte. Él quiere verte en nuevos niveles. Él quiere verte en lugares celestiales. Él quiere verte bendecido, prosperado y en victoria. A su nombre, gloria. Siempre Dios quiere. El problema de muchos es que no quieren. Pero Él siempre quiere. Dijo: quiero. Y lanzó la palabra: sé limpio. Y mire qué hermoso. Porque la palabra que sale de su boca, Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Él dice: quiero ser limpio, algo comenzó a suceder en el organismo de aquel hombre. No solamente en el organismo, no solamente en su aspecto físico, sino también en el punto central de su corazón. Desde adentro hacia afuera, pasando por la mente, voluntad, emociones. Algo comenzó a sanar de adentro hacia afuera. El Señor miró la actitud de fe y de humillación de aquel leproso y le soltó la palabra: quiero ser limpio. Hermoso. Y es maravilloso. Esa es la palabra que tú necesitas. Hoy que escuches esta palabra, déjeme decirle que esa es la palabra que tú necesitas hoy escuchar. Tú necesitas un milagro. Cualquiera que necesite un milagro, aquí tiene un ejemplo de cómo llegar. Mire, el Señor sigue hoy ofreciendo eso. Quiero que seas limpio. Quiero que seas sanado. Quiero que seas prosperado. Quiero que seas bendecido. Oh, Señor. En el nombre del Señor, lanzamos esta palabra hasta ese punto donde somos escuchados, mirados y declaramos la palabra de vida y de salud, tanto física como espiritual, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Al que a Cristo viene, Él no lo echa fuera. Jamás, jamás. Todo hombre o toda mujer que tiene una necesidad, tanto física como espiritual o emocional o como sea, puede venir al autor de la vida y recibir. Veamos el punto número 3, el milagro recibido. Primero, en el versículo 42, hubo un ruego, y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Primero hubo un ruego, la de un hombre sin esperanzas y sin ninguna solución y en mala condición, porque el versículo 40 le rogaba hincado a la rodilla: si quieres puedes limpiarme. Un clamor y un llanto desesperado por un cambio de condición. ¿Usted no está cansado de vivir con esa lepra espiritual de ese vicio? Ese vicio del licor, ese vicio del cigarro, ese vicio de la droga, ese vicio sexual, esa condición en la que te encuentras. Ese problema emocional, de emociones tóxicas. Corazón lleno de odio, de rencor, que no tiene paz. Un corazón que no perdona. Un corazón lastimado, amargado. Eso es lepra. Y todo lo demás es lepra. Usted no está cansada de eso. Estoy seguro que sí. Y usted dice: pero ¿cómo le hago? Muy fácil. Aquí hay alguien que se te ha hablado de Él. Se llama Jesús.
Y Él está dispuesto a tocar tu corazón. Si tú te acercas en fe, con la misma actitud de este leproso, Él hará un milagro en tu vida. Un clamor y un llanto desesperado por un cambio de condición. Sí se puede. Segundo, la atención de Jesús y su toque, su acercamiento. Su contacto con el leproso no contaminó a Jesús, no lo contaminó, sino por el contrario, dejó limpio al leproso desde el momento mismo que le soltó la palabra. En otras palabras, en lugar del leproso contaminar a Jesús, fue contaminado por la vida, por la salud, por la paz y la salvación de adentro hacia afuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cómo me gusta esto? Me emociono. Se fue la lepra. Sucedió el milagro. La de adentro y la de afuera se fueron. Una vez más nos enseña la palabra de Dios que primero debemos ser sanados de adentro y después afuera. Mire qué maravilloso esto. Qué alegría de aquel ex leproso y ex pecador. ¿Se imagina la alegría de ese hombre? Cualquiera. Que ni siquiera se pudo contener, que comenzó a publicar de inmediato lo que le había pasado. Y lo voy a leer. Jesús le encargó rigurosamente, versículo 43, y le despidió luego. Le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, le está dando un mandato, vaya y siempre igual. Así como te presentaste ante mí, yo te he declarado sano porque quiero que seas sano. Ve al sacerdote, ve al templo y obedece, vaya, para que así tú logres entender que hay que estar sometido a esta autoridad. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Mire, la emoción era tanto en este hombre, su alegría, mire, era tan tremenda que comenzó a publicar de inmediato lo que le había pasado, al extremo que hasta metió en complicaciones al Señor. En otras palabras, salió respondón como predicador, ¿verdad? Pero, bueno, fue sanado. Y el Señor quiere acercarse a ti, quiere tocarte, quiere soltarte la palabra de vida que tú necesitas. Pero tú tienes que venir a Él. Tienes que venir en humildad, en fe, en ruego, con una actitud humilde y decirle, Señor, necesito ser limpio, necesito. ¿Cuál es tu necesidad que tienes en esta hora? ¿Cuál es? Desde lo profundo de tu ser hay alguien que grita por una solución. Necesita ser salvo, necesita ser libre, necesita ser restaurado, necesita un milagro, necesita una solución. Bueno, termino diciendo que este episodio nos enseña que ni el poder ni el amor del Salvador Jesús tienen límites. Jamás. Jesús quiere sanar nuestro cuerpo y limpiar nuestra alma. Y lo puede hacer si acudimos ante Él con confianza en su poder y en su buena disposición. Gloria al Señor. Por tanto, la presentación gráfica que hace Marcos en este pasaje de la curación del leproso nos hace ver el poder de Cristo para purificar. Ahí está en pantalla, ahí está la máxima, para sanar moral y físicamente y restaurar al pecador, y a su nombre gloria.
¿Qué tipo de necesidad tienes? Empezando por el alma. ¿Necesitas ser salvo? Por el cuerpo. ¿Necesitas ser sano? En tus emociones. ¿Necesitan ser equilibradas? Tu corazón necesita ser purificado. Ven a Cristo el Señor. Ven. Aprende del ejemplo, de la actitud de este leproso y ven por tu milagro. Quiero que ahí donde usted está, incline su cabeza, cierre sus ojos, levante sus manos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado esta palabra de ti y reconozco que sí, que necesito sanidad del alma, del cuerpo, de mis emociones, de mi corazón. Necesito ser perdonado, restaurado, sanado, tocado por el Espíritu Santo. Abro mi corazón. A esta palabra la recibo y abro mi corazón a ti. Te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Te pido perdón, Señor Jesús, de todos mis pecados. Te pido perdón y ruego que tu Santo Espíritu me guíe por el resto de mi vida. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le proteja. Nos volveremos a ver pronto otra vez. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está